Banco Central a otro. Hoy teníamos esas minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, unas minutas que vamos a desgranar con Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, encantado de estar con vosotros. Bueno, entre los principales mensajes parece que una amplia mayoría de los miembros del Banco Central Europeo respaldaron esa subida histórica en 75 puntos básicos. Quedaba totalmente descartada la posibilidad de 25 puntos. La duda podía venir por algunos miembros que sí hablaban de la posibilidad de 50 puntos básicos. Pero lo que es relevante es que la palabra recesión, Luis, no sé si lo has contado, pero aparece hasta en 9 ocasiones en esas actas del Banco Central Europeo. Sí que es cierto que hablan de recesión en el escenario más negativo, además nos lo decían ese mismo día tras la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria. Nos decían, bueno, en el peor de nuestros escenarios, donde contemplamos un corte total del suministro ruso, sí vemos esa posibilidad de recesión, pero bueno, aún así parece que las señales de recesión están aumentando y es una sombra alargada que va pisando los talones del Banco Central Europeo, podríamos decir. ¿Cuál es la lectura que haces tú de estas actas? Sí, no, por un lado todos los pasos que está dando el Banco Central Europeo, digo pasos formales, en el corto plazo están muy medidos. Ellos son conscientes de que después de la reunión vienen las actas y lo que nos han querido transmitir es una falsa sensación de unidad. O sea, nos han querido transmitir una sensación de unidad, pero lo que sabemos, y además lo dijo Christine Lagarde en su propio discurso, es que la política fiscal va de forma desacompasada. Ellos están transmitiendo unidad desde el Banco Central, pero la realidad es que en Europa tenemos una tendencia a la defragmentación, usando el término del instrumento que han sacado por ahí, que todavía no sabemos muy bien cómo funciona. Están transmitiendo una sensación de unidad y respecto a la palabra recesión, tan nombrada, pero además no vamos a ir a la recesión, no vamos a ir a la recesión, me acuerdo del dicho latino de excusatio non petita. Al final yo creo que efectivamente estamos viendo cómo, por mucho que ellos se empeñen en escenificar una falsa sensación de unidad y una política monetaria totalmente controlada, lo que estamos haciendo es seguir los dictados de Estados Unidos. Estados Unidos, aunque nos está llevando, nos está empujando por un camino que no nos interesa en ningún momento. Mientras que en Europa están desacompasadas las políticas fiscales de los países miembros con la política monetaria del Banco Central, en cambio en Estados Unidos están totalmente coordinada la política fiscal con la política monetaria. Siendo, Marta, un poquito bruto, la política monetaria de Estados Unidos es agresiva y la política fiscal, pensando en la exportación de armas, pensando en el petróleo, pensando en el pleno empleo que tienen ellos desde allí, está muy acompasada con la política monetaria. Desde Estados Unidos, con su política monetaria, nos están destrozando nuestra política monetaria. Al final, ¿qué está pasando en Europa? Estamos subiendo los tipos de interés, se esfuerzan desde el Banco Central Europeo en transmitirnos que todo está controlado, pero la realidad, yo creo, es que en Europa tenemos lejos el control, Marta. Tenemos lejos el control. Veremos a ver cuál es el escenario que se dibuja de cara a la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que por cierto queda muy poquito y en teoría pues creo que nos vamos a seguir trasladando el equipo especial de negocios televisión hacia allí. Así que bueno, veremos si esta vez nos dan el turno para poder preguntar, que seguro que se va a avecinar un día bastante interesante, bastante ajetreado en ese sentido. Mientras tanto, también sobre la mesa, Luis, las previsiones, que aquí también hay bastante tela que cortar, previsiones de cara al crecimiento económico de España el año que viene. A ver, recapitulemos un poco. La perspectiva del gobierno. No, es que aquí depende de a quién le preguntes, ¿no? Gobierno, 2,1% en el año que viene. 2,1% y además yo diría que es desde luego la perspectiva de lejos más optimista, la que mantiene el gobierno, el ejecutivo. Mientras tanto, la IREF a los pocos minutos saltaba y decía, bueno, nosotros lo que vemos es un 1,5%, es decir, 6 décimas por debajo ya de la previsión oficial del gobierno. Banco de España al día siguiente dice, ojo, que yo todavía ofrezco más, 1,4%. Ya de por sí el Banco de España rebajaba sus propias previsiones una décima. Y hoy BBVA Research nos dice, no, que aquí quien gana voy a ser yo, 1% de previsión para el PIB de 2023 aquí en España. Luis, ¿con qué nos quedamos? Disculpe, Marta, por tomarme medio en broma todo este tema presupuestario, pero es que hemos pasado en apenas años
de tener los presupuestos generales del Estado más longevos, estoy pensando en los de Montoro, de la historia, a tener unos presupuestos generales del Estado que han durado un día o 2 días. Medio en broma, medio en serio. ¿Con qué nos quedamos? Pues yo creo que en este mismo programa, antes del verano, ya anunciábamos que iba a venir un otoño bastante duro. Durante el verano el Gobierno se ha esforzado en transmitirnos que éramos pájaros de mal agüero, que lo de la gravedad no funciona, que al final ellos son capaces de transformar el agua en vino y de conseguir milagros. La realidad del problema es que es tozuda. Si subes los tipos de interés, la economía se enfría. Y si partes de una economía con un 12% de paro, pues la realidad es que estamos viendo ya cómo el PMI está cayendo, estamos viendo ya cómo todos los síntomas indican que vamos a tener recesión y además que va a venir antes que después. ¿Con quién me quedo en relación con las estimaciones de crecimiento para el 2023? Pues probablemente con nadie, y a ver si soy capaz de explicarme. Hemos visto ayer la OPEP cómo anunciaba que van a retirar 2 millones de barriles al día. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ellos están anticipando directamente la caída en el consumo de combustible. Además, retiran 2 millones de barriles para poder seguir manteniendo el alza en los precios del petróleo. Es decir, que probablemente el empuje del precio del petróleo lo sigamos viendo, pero la actividad económica va a bajar. Y además está bajando mucho más rápido de lo que esperamos. Yo creo que la recesión va a llegar mucho más rápida por un lado, pero esta situación que tenemos ahora es diferente a la que teníamos con el coronavirus en el 2020. La economía española se basa en gran medida en el sector servicios. ¿Eso qué puede provocar? Que lo que significó durante la pandemia un descenso mayor que nuestros vecinos europeos en cuanto al crecimiento, nosotros que nos dedicamos a los servicios, en este nuevo entorno competitivo que se está dibujando en Europa, donde probablemente la calefacción a los ingleses les cueste pues más de 2.000, 3.000 libras al mes. Es absolutamente, en Alemania puede pasar exactamente lo mismo, es absolutamente kafkiana la situación a la que estábamos yendo. Pues es probable que veamos bastantes turistas alemanes e ingleses venir a España durante el invierno. Al mismo tiempo, en América del Sur y en el norte, tanto América del Norte como América del Sur, con el euro tan barato, probablemente también tengamos visitantes. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Y sé que no estoy siendo claro, que por un lado la recesión va a venir antes de lo esperado, pero por otro lado en España nuestra situación económica lo mismo nos permite llevarlo un poquito mejor que nuestros vecinos. Dicho eso, ¿me tengo que quedar con alguna? Pues la IREF siempre me ha gustado mucho. Bueno, y el Banco de España, Pablo Hernández de Cos, suele ser sin duda el indicador más serio. Fue el gobierno, el problema es que llueve sobre mojado. Que pensando en Inglaterra, pensando en el Reino Unido, nuestro gobierno yo creo que ya ha aprendido. Ha vivido en estos 4 o 5 años que lleva de gobierno, pues probablemente haya cogido la experiencia de 8 años de gobierno. Y en ese sentido quiero empezar a pensar que saben hacer las cosas. Aún así hemos visto a Nadia Calviño un poco politizada estos días. Yo creo que el gobierno está aprendiendo algo, no lo hemos visto con los datos demasiado eufóricos de los presupuestos generales del Estado y probablemente estos presupuestos que han presentado antes de ayer ya no tengan validez. Luis, precisamente ahora mismo sacabas a relucir Reino Unido. Seguimos también a vueltas con la situación que acontece allí, más que nada porque además podríamos hablar también de distintos frentes que se están abriendo en estos momentos, pero si recapitulamos podríamos decir que el punto álgido de todo esto, o al menos el arranque o lo que hizo que estallara toda esta situación, fue esa presentación de las medidas fiscales que anunciaba el canciller Kwarteng. Sigue Liz Truss además también defendiendo, a pesar de la marcha atrás que han dado en algunos de los puntos de ese paquete fiscal. Pero claro, teníamos por un lado casi colapso del sistema de pensiones privado de Reino Unido. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir. Además, al cabo de unos pocos días decía, esto no ha sido una actuación de política monetaria, ha sido una actuación en la que debíamos sí o sí entrar para evitar totalmente este colapso del sistema. Luego hemos visto también, por otro lado, la vertiente más política, como Liz Truss está gozando ya de menos popularidad respecto a Boris Johnson. Es más, se está hablando también de la posibilidad de que se puedan
o al menos sí que hay por parte del electorado voluntad de que se produjesen unas nuevas elecciones, porque por el momento la figura de Liz Truss no está gustando. Y mientras tanto, entre todas las advertencias sobre el estado de la economía de Reino Unido, lo que vemos hoy es que la agencia Fitch, la agencia de calificación, ha cambiado el rating, la perspectiva de Reino Unido de estable a negativa. ¿Qué implicación tiene esto? Porque claro, aquí las agencias también cada día nos van actualizando y también nos bombardean con muchos mensajes. Sí, no, totalmente. El Reino Unido fueron los... A ver, el Reino Unido es una isla y son mucho más reactivos a la política monetaria, porque al final, imaginaos una bañera pequeñita, es mucho más fácil enfriar y calentar una bañera pequeña que una bañera más grande. El Reino Unido ha reaccionado antes, subió los tipos de interés antes, y yo creo que es un buen espejo en el que nos podemos mirar desde España. Si no somos capaces de ser serios en la gestión de la política fiscal, que ellos han demostrado no serlo, anunciaron una bajada de impuestos sin tener la parte del déficit controlada, es decir, ya hay sensibilidad mundial en relación con el déficit. Si no somos serios con el control de la política fiscal, por muchos tipos de interés que subamos, al final la política monetaria tiene que actuar. Y acabamos de ver, y por eso digo que puede ser un buen ejemplo, cómo colapsa un país y el Banco Central y el Bank of England, el Banco de Inglaterra, tiene que intervenir. Además, no interviene de cualquier manera. 65.000 millones de libras en bonos. O sea, mete un enchufe a la economía que permite lo que estabas comentando, Marta, sostener las pensiones, sostener el gasto público y sostener la metedura de pata que hizo el gobierno apenas semanas antes. Es un buen espejo al que mirar, porque hace bien poquito estaban subiendo los tipos de interés como si no hubiera mañana. La política fiscal ha ido absolutamente desacompasada, como decía al principio de mi intervención, en relación con el Banco Central Europeo y las políticas fiscales de los países miembros. Ha habido un desacople entre la política fiscal y la política monetaria y al final no ha quedado más remedio que intervenir. ¿Cómo? Inyectando liquidez. Al final seguimos usando la misma medicina que hemos usado en el 2008, en 2013 y que hemos usado en el 2020. El problema que tenemos es el café para todos, que al final todas las medidas que estamos escuchando durante estos días, incluido el 8% de aumento en las pensiones. Dices, a ver, que son nuestros pensionistas, que son a la gente, son nuestros mayores y todo esto, que además estoy de acuerdo, pero es que a la persona que tenga 500 euros de pensión le están subiendo, pues no llega a los 50 euros lo que le están subiendo. Y la persona que tenga 2.000 euros de pensión, pues le están subiendo una pasta. Al final el café para todo, el usar la manguera de la política monetaria para apoyar la política fiscal, lo que acaba provocando es, lejos de ajustar el sistema, desajustarlo todavía más y hacer, en definitiva, que la desigualdad social vaya en aumento. Resumiendo, Marta, Reino Unido es un buen sitio donde mirar pensando en nuestro futuro próximo. Luis García, nosotros nos quedamos con todas esas frases. He ido anotando bastantes titulares, pero bueno, mientras tanto nosotros seguimos vigilando de cerca. Y nada, como nos decías, la recesión va a llegar mucho más rápido, así que seguimos con ese panorama. Mientras tanto, lo que nos están indicando por el momento las últimas referencias que tenemos desde Estados Unidos, GDP Now de la Fed de Atlanta y también Goldman Sachs, es que al parecer la perspectiva en estos momentos es que Estados Unidos sí salga en el tercer trimestre de este año de ese estado de recesión técnica. Mientras tanto, nosotros nos seguimos movilizando también en esos temores de recesión en Europa, por supuesto en España. Luis García, un fuerte abrazo, como siempre. Muchísimas gracias.